La recapitulación es un concepto importante dentro del mundo chamánico. Como es ya sabido, los chamanes y las religiones con clara herencia chamánica creen que esta vida no es real. Para los chamanes, esta vida es maya, que es el concepto que actualmente muchos conocen como Matrix debido a la famosa película de carácter fantástico. Vivimos dentro de una simulación, de un juego. Los chamanes estaban convencidos del sencillo paso que hay de una vida a otra, de la poca importancia de la muerte y de la continuidad del ciclo de renacimiento, muerte, nueva vida. Es a través de esta recapitulación donde el guerrero toma conciencia sobre su vida, realizando un ejercicio de distanciamiento entre su esencia y su ego. Al recapitular, un guerrero sabe que él es esencia, que es parte del todo, más allá de las circunstancias de la actual encarnación. Los seres humanos somos seres que forman parte del todo, que se escindieron de él y que, en su camino de retorno hacia este todo, hemos decidido bajar a la tierra y vivir en este mundo para aprender. Para ello, escogemos la vida que vamos a vivir. Generamos un personaje, una vida con unas características, con unas vivencias, que le marcan el camino y las lecciones a aprender. La recapitulación es una forma especializada de acecho. Se debe de emprender con un alto sentido de estrategia. Se trata de entender y poner en orden nuestras existencias, viéndolas tal y como son, sin remordimientos, reproches o felicitaciones, con desapego total y un ánimo de ligereza, incluso de humor, porque nada en nuestra historia es más importante que nada y todas las relaciones, al final, son efímeras. El hecho de recapitular consiste en realizar un acto de desapego con las circunstancias de esta vida, con esta encarnación. Al realizar la recapitulación, el chamán cuenta cada detalle de su vida, rememora cada situación padecida o gozada en esta encarnación. Muchos chamanes, para recapitular, ascendían al monte, con una ánfora o jarra vacía y allí, en el monte, se sentaban y comenzaban a comentar su vida al jarrón, hasta que la llenaban de sus recuerdos, de toda su vida. Cuantos más detalles daban, más eventos le contaban, más completa era la recapitulación y más completo el desapego del espíritu con el ego, mayor la diferenciación entre la esencia real y las particularidades de esta encarnación. El objetivo es redistribuir y aumentar la energía normal con el fin de realizar con ella la percepción fuera de lo ordinario que es parte del entrenamiento en la brujería. Este entrenamiento se basa en la idea de que, una vez roto, por medio de la recapitulación, el patrón compulsivo de los hábitos, pensamientos, expectativas y sentimientos, uno se encuentra, de manera indisputable, en situación de acumular energía suficiente para vivir de acuerdo con las premisas brindadas por la tradición de la brujería, así como para probar dichas premisas mediante la percepción directa de una realidad diferente. La premisa de los chamanes es que para llenar algo, hay que crear un espacio donde ubicarlo. Si uno está repleto de toda su vida, no hay espacio para nada nuevo. Ese espacio hay que construirlo. Los chamanes del México antiguo creían que la recapitulación de su vida creaba ese espacio. Para los brujos, acordarse no es lo mismo que recordar. Recordar es cuestión del pensamiento cotidiano, cuestión de la posición habitual del punto de encaje. Acordarse, en cambio, depende del movimiento del punto de encaje. La recapitulación de sus vidas que hacen todos los brujos es la clave para mover el punto de encaje. Los brujos inician la recapitulación pensando, recordando los actos más importantes de sus vidas. De simplemente pensar en ellos, pasan a verdaderamente estar en los eventos mismos, pasan a revivirlos. Cuando logran eso, revivir los eventos mismos, han movido, en efecto, el punto de encaje al sitio preciso en el que estaba cuando ocurrió el evento que están reviviendo. Revivir totalmente un acontecimiento pasado mediante el movimiento del punto de encaje es lo que los brujos llaman acordarse. La recapitulación es una técnica descubierta por los chamanes del México antiguo y utilizada por cada chamán practicante desde aquel entonces para ver y revivir todas las experiencias de su vida, con la finalidad de alcanzar dos objetivos trascendentales.
la meta abstracta de cumplir con un código universal que demanda renunciar a la conciencia en el momento de morir y alcanzar una meta sumamente pragmática, la de adquirir fluidez perceptual. La recapitulación consiste en recordar a cada persona que se ha conocido y cada experiencia que se ha tenido. La fase inicial de la recapitulación consiste en dos cosas. La primera es la lista. Se ha de escribir una lista de todas las personas que uno ha conocido a lo largo de su vida, empezando desde el presente y regresando hasta los recuerdos más remotos. Es una parte necesaria de la recapitulación, a manera de recurso mnemotécnico. La lista forma una matriz para que en ella se enganche la mente. Puede dividirse por años, por trabajos, en el orden que se quiera, pero siempre de forma secuencial. Se toma a la primera persona de la lista y se va retrocediendo en el tiempo, desde recrear en la memoria la última interacción hasta llegar a la primera experiencia con esta persona. Este acto es denominado como preparar el evento a recapitular. La segunda es armar la escena. Consiste en representarse mentalmente todos los detalles relacionados con los sucesos que van a recordarse. Es necesario recordar detalladamente cada minucia, ya que es el medio más adecuado de afilar la capacidad de recordar. Este acto implica obtener todos los detalles físicos, como son los alrededores del lugar en donde sucedió el evento a recordar. Una vez que se preparó el evento, uno debe entrar en el sitio como si realmente lo estuviera haciendo, y prestando atención especial a cualquier configuración física relevante. Por ejemplo, si la interacción ocurrió en una oficina, se debe recordar el piso, las puertas, las paredes, los cuadros, las ventanas, los escritorios, los objetos encima de los escritorios, todo lo que pueda haber sido visto en una ojeada y luego olvidado. La lista de nombres dentro de la recapitulación se usa como un recurso mnemotécnico que impulsa a la memoria en un viaje inconcebible. La postura de los chamanes a este respecto es que el recordar los eventos que recientemente han tenido lugar se está preparando el terreno para recordar eventos más distantes en el tiempo con la misma claridad e inmediatez. Recordar experiencias de esta manera es revivirlas, extrayendo de estos recuerdos un ímpetu extraordinario capaz de regresar la energía que se ha dispersado de nuestros centros vitales y regresarla a ellos. La recapitulación es el acto de recuperar la energía que ya hemos gastado en acciones pasadas y es considerada como la mejor forma de preparar al cuerpo para la redistribución total de la energía. Recapitular implica recordar a todas las personas que hemos conocido, todos los lugares que hemos visto y todos los sentimientos que hemos tenido en toda nuestra vida, empezando desde el presente y volviendo hasta los recuerdos más remotos, para luego limpiarlos uno por uno, con una respiración especial que barre todo. La recapitulación debe iniciarse con el recuento de los eventos que acaban de suceder. De esta forma, la primacía de la experiencia tiene la prioridad. Algo que acaba de suceder es algo que se puede recordar con gran exactitud. Los brujos cuentan con el hecho de que los seres humanos son capaces de almacenar información detallada de lo que no se está consciente. Lo importante es volver a experimentar los sucesos con el mayor detalle posible con el fin de revivir los sentimientos que uno sintió en sus entrañas, sea a la altura de la boca del estómago, en la garganta o en la zona umbilical. Hay que alcanzarlos y tocarlos con la respiración que los barre, para de esta manera liberar nuestra energía atrapada. Alcanzar y tocar estos sentimientos que pertenecen al pasado significa observarlos sin verbalización mental. En ningún caso hay que dejarse arrastrar por estos sentimientos ni volver a involucrarse en ellos. A tal efecto, es recomendable realizar la recapitulación en silencio, sin ningún elemento que pueda afectar nuestra sensibilidad, como podría ser escuchar una pieza musical que reactive un particular estado emotivo. Es así, por lo menos, si uno no tiene el suficiente poder para resistirse al flujo impetuoso de recuerdos traumáticos. En caso contrario, estos elementos, aromas, música, sabores, etc., que traen de nuevo a la superficie sentimientos del pasado, pueden constituir una ayuda para recapitular. Sin embargo, el objetivo es observar los sentimientos con total desapego para luego barrerlos y no dejarse llevar por ellos.
La restauración energética es un proceso natural que efectúa la totalidad del ser para recuperar la conciencia y la energía involucradas en los eventos vividos. Este portentoso proceso de sanación tiene lugar solo cuando la mente entra en un estado de silencio interno y el recuerdo mental deja lugar al recuerdo corporal, reviviendo así dichos eventos de una forma total, sanando en este proceso nuestras heridas emocionales y restaurando nuestro campo de energía de los daños sufridos. Una alternativa consiste en comenzar la recapitulación enfocando nuestra atención primero en la actividad sexual que hayamos tenido en el pasado. Ahí es donde está atrapada la mayor parte de nuestra energía. Por eso debemos liberar esos recuerdos primero. Al recapitular, trata de sentir unas largas fibras elásticas que se extienden desde tu región abdominal. Luego, alinea el movimiento giratorio de la cabeza con el movimiento de esas escurridizas fibras. Son los conductos que recuperarán la energía dejada atrás por ti. A fin de recuperar nuestra fuerza y unidad, debemos liberar la energía que dejamos atrapada en el mundo y atraerla otra vez a nosotros. Una vez recapitulando, podremos extender esas fibras elásticas de energía a través del espacio y el tiempo hasta las personas, los lugares y los sucesos que estamos examinando. El resultado es que podemos volver a cada momento de nuestras vidas y actuar como si de hecho estuviéramos ahí. En un nivel más mundano, la recapitulación otorga a los practicantes la capacidad de examinar la repetición en sus vidas. La recapitulación los puede convencer, sin sombra de duda, de que todos nosotros estamos a merced de fuerzas que finalmente no tienen sentido, aunque a primera vista parezcan perfectamente razonables. Lo que los brujos del México antiguo buscaban ávidamente en la recapitulación era la memoria de la interacción, ya que en la interacción yacen los profundos efectos de la socialización o domesticación, la cual se esforzaban por superar por todos los medios posibles. Si cualquier cambio en la conducta ha de realizarse, tiene que ser a través de la recapitulación, ya que este es el único vehículo que puede acrecentar la conciencia al liberarla de las calladas exigencias de la socialización, que son tan automáticas, tan dadas por sentado que ni siquiera se notan bajo circunstancias normales, y mucho menos se las examina.